Se armó la polémica en un programa de televisión en que participaba Le Sserafim. La cámara captó intimidades de su rutina en donde se las vio muy relajadas. Y de hecho, ese programa fue lo más visto en la grilla. Todo iba bien hasta que una de las conductoras les preguntó a dos de las chicas que estaban en el piso cuál era la medida de su cintura. Y se desató la polémica de si fue una pregunta correcta o desubicada en un momento en que se trata con delicadeza algunos temas como el peso y la apariencia física. Ahora te cuento qué pasó. Es un programa de NBC, la verdad que fue muy interesante ver a las chicas fuera de las luces. Por ejemplo, vimos a la hermana mayor, Sakura, muy concentrada en un hobby que es tejer. De hecho, vimos cosas muy lindas que ella había tejido, realmente muy talentosa. O a varias integrantes, especialmente Kim Chae-won, tomar suplementos vitamínicos. Se notaba que cuidaba mucho su salud. Y es que tienen un gran desgaste físico. O que Ho Yoon-jin le gusta mucho leer, que hasta cuando se maquilla lee algún libro. A Ka Jae-ha, por sus estudios de ballet, se la notaba con un cuerpo súper elongado, y que le gusta mucho la pastelería. La Maknae Eun-chae solía descansar en los ratos libres y era muy tranquila. Bueno, todo súper interesante, pero en un momento la MC Yeonja le pregunta a Sakura y a Chae-won cuánto medían en la cintura. Y ellas respondieron 43 centímetros. Y se sorprendió mucho. Hola, soy Ginny y esto es Ginny Channel. Gracias por estar ahí y suscríbete a este canal si quieres enterarte de todo lo que es el mundo Hallyu. Luego del programa empezaron a escucharse varias voces con diferentes posturas. Por un lado, quienes consideraban que ese tipo de preguntas no se hace, ya que tiene que ver con el peso y con la apariencia física, y teniendo en cuenta que las artistas de K-pop suelen tener ciertas sensibilidades sobre esos asuntos, como que sintieron que no fue la pregunta más feliz. Por otra parte, estuvieron quienes tampoco lo vieron muy bien, ya que al revelar ese detalle, capaz que podían influenciar en la audiencia joven que mira a los artistas como modelos y tal vez quieran tener esa figura, que es algo que no es muy común. Pero hubo quienes también consideraban que existió una sobrereacción de parte del público, como que no sintieron que por parte de la MC hubiera habido alguna falta de sensibilidad, especialmente porque precisamente Yeonja es considerada como una referente en cuanto a temas de apariencia física. Ella siempre suele abogar por los derechos de cada persona o artista de no ser juzgada por lo físico. Así que muchos también tomaron la pregunta como una verdadera inquietud, algo sin mala intención, sino como resultado de una curiosidad sincera. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? Bueno, el tema del peso es un asunto delicado en la industria del K-pop. Varias artistas contaron sus experiencias. Seolhyun de AOA había dicho en un programa que ella mide 1,67 m y que en un momento, varios años atrás, la agencia le había pedido que pesara 48 kilogramos. Y como a ella le gusta comer, hasta pensó en abandonar la carrera. O Im Do-hwa de AOA también había dicho que pasó por momentos de hambre, que comía 2 huevos por día, o sea, dietas extremas no saludables. La sociedad coreana ahora está mucho más sensible a este tema, creo yo. De hecho, hubo iniciativas gubernamentales para impedir que las agencias ejerzan ese tipo de presión en jóvenes. Por ejemplo, en Seúl fue aprobada una ordenanza que prohíbe que haya imposiciones en cuanto a peso, a cirugías estéticas, que pueden generar un daño físico y psicológico en jóvenes trainees y artistas. Lo bueno es que vemos que la sociedad coreana cada vez más se está debatiendo y hablando de este tema, lo cual permite una mayor concientización. Jinjingus, siéntanse libres en expresar sus opiniones, por supuesto, siempre con respeto. Muchas gracias por ver este video. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Sarangueo, te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.